Son las 9 de la noche, es lunes, ya pasó lo peor de la semana. Relájate y disfruta que empieza Universo Paralelo, hasta las 10 por acá, por Radio Presente. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo universo paralelo. A este portal que se abrió hace 3 semanas más o menos. Y no se ha cerrado y no se va a cerrar porque estamos aquí para eso. En el timón de este barco está la compañera Rocío Rocío, te pido mil disculpas, que después te voy a preguntar una cosita que vi por ahí por las redes tuyas, pero después vamos a charlar. Si la quieren seguir es @soyrockrose por Instagram. Después tenemos a la compañera Celaya Valentina en redes sociales, producción y tantas cosas que... Bueno, y hoy va a estar también hablando un poquito de libros. @zvalen en Instagram, por si la quieren seguir también. Probablemente ya la sigan o... Bueno, algo así. Bueno, el fin de semana estuve por Coronel Dorrego, mi pueblo, fui a ver a mi niño. Me cortaron el pelo por la mitad. Se rompió la máquina en la mitad, así que ahí estamos. Por tus redes, Rocío, vi que saludabas a Sandro hace 8 años. No sé si querés hablar, no pasa nada, está bien. Terrible, es lo único que voy a acotar. Es increíble esto, ¿no? Era como... Hace 8 años nacía, moría, no sé qué pasó con Sandro. Pero bueno, Sandro, al fin. Bien, estamos en Radio Presente. Nos podés escuchar por www.radiopresente.org.ar o por la FM 94.5 si estás en Capital Federal, porque está en arreglos la doña antena, así que ahí estaremos. Si quieren seguir a Universo Paralelo por Instagram es universoparalelo.radio, en Twitter paralelo_radio y en YouTube Universo Paralelo, todo juntito. Vamos a estar implementando nuevas redes, pero por el momento no. Después si quieren seguir a la radio es @radio.presente en Instagram, en Twitter Presente Radio y en Facebook Radio Presente. Hasta las 10 somos Universo Paralelo y los dejo con el primer tema que se llama Película de Perras on the Beach, del último tema que sacó la joven banda mendocina. Así que, Rocío, cuando gustes. Se siente frío y desolado, qué ganas de estar a tu lado. Todo va lento cuando estás lejos, es eso borrar mi memoria. Nunca lo haría, quiero 1000 vidas, al lado tuyo moriría. Pero de verdad, esto es al final, amor profundo. Pero la verdad, te quiero hasta el final.
Acá volvimos para seguir haciendo un poquito de universo paralelo. Acá es un frío bárbaro, así que por lo menos estamos calentándonos de a poco. Vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en todo el universo de Cambiemos. Que no sé si es una noticia o qué puede ser. Pero bueno, Macri hoy estuvo con reunión con el gabinete en su quinta de Los Abrojos, en vez de estar en Olivos, por ejemplo, que es donde puede estar, no sé, juntarse, gobernar, hacer lo que debería hacer por lo menos hasta el 10 de diciembre. La Cunza, el flamante ministro de Hacienda, estaba recibiendo órdenes del gobierno que está prácticamente rascando el fondo de la olla. Hay momentos desde las PASO que me agarro un poquito de escalofrío pensando qué será de nosotros, qué va a pasar y hasta cuánto tiempo podemos esperar hasta volver a tener un país un poquito de pie. Hoy lunes, cambiando un poquito de tema, pero no, es un día feriado no laborable. Es el primer feriado que tuve que trabajar en la empresa donde trabajo hace 5 años. No es un capricho o ser ignorante de decir no, porque yo los feriados me los tengo que tomar, porque yo entiendo que hay un montón de gente que trabaja feriados, sábados, domingos, no importa qué día sea. Pero que donde me quiero detener es en la impunidad con la que los empresarios hacen de la vida de los trabajadores un trapo de piso. No lo pagan como feriado, lo pagan como un día normal. ¿Y saben por qué? Porque pueden. Porque las políticas económicas y sociales que impuso y quiere imponer el gobierno de Macri son estas: flexibilizar hasta que te quiebres. Otra cosita que me pasó el fin de semana con mi niño de 7 años, que fue bastante raro. Les conté en la apertura que estuve en mi pueblo, allá en Coronel Dorrego. Perdón. Al llegar me pregunta: ¿a quién votaste? Y me río y le digo: voté a Alberto. Y me dice: no, a Cristina votaste. No, le digo: voté a Alberto. Y me dijo que su mamá había votado a Macri porque si gana Cristina le van a sacar plata. Esa plata de la UH, supongo, que implementó el gobierno del kirchnerismo. Y me parece que ahí es, sin mucho más, lo que le dije es que Cristina y Alberto que es lo que quieren todos, que todos tengan trabajo, que podamos vivir en paz y que tengamos un poquito de plata en el bolsillo para comer, básicamente. Así que así de mal estamos, al punto de que un nene de 7 años sienta cierto odio, si se puede llamar así, a una expresidenta que impuso leyes para el pueblo, para los menos pudientes y para las minorías. Así que sin mucho más, y para hablar de las noticias, que es todo como un engrudo lleno de cosas malas que están pasando desde las elecciones, nos vamos con el segundo tema, que es Adiós, de la uruguaya Ana Prada. Así que, Rocío, cuando gustes, vamos con la segunda. Tuve que cerrar los ojos y dejarte ir. Tuve que aclarar el trillo y verte partir. Tuve que fingir que no miraba. Tuve que disimular mi adiós. Fingir que no miraba. Tuve que disimular mi adiós. Tuve que arrastrarme como verso de canción entre las cositas que dejaste. Tuve que esconder
el árbol que plantaste en mi jardín. Tuve que arrastrarme como verso de canción entre las cositas que dejaste. Tuve que esconderte las heridas para poder decirte que tuve que arrastrarme como verso de canción entre las cositas que dejaste. Tuve que esconderte las heridas para poder decirte. Y volvimos al piso de Universo Paralelo. Y como les dije hoy tempranito, hace unos minutos básicamente, estamos con la columna de literaria, ¿vale? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Se aceptan sugerencias para ponerle un nombre un poco más original, ¿no? Que columna literaria, así que todos quienes quieran aportar pueden escribir a Universo Paralelo Radio, básicamente. Universoparalelo.radio. Pero sí, principalmente lo que vamos a hacer es hablar de libros, así que el concepto está, Bueno, que sería columna literaria. Bueno, ¿qué nos has traído para la primera vez? Bueno, hoy traje un libro que se llama Amor Libre, que es de Roberto de las Carreras. Originalmente se publicó en 1902 en Uruguay. Esta edición, que es la remasterizada, digamos, es de Criatura Editora, que es una editorial muy linda de Uruguay, que es de 2018. Primero, para entrar un poco en este libro, es necesario como contextualizar y tratar de entender quién era esta figura que se llamó Roberto de las Carreras. Él era un excéntrico, era un bicho raro en Uruguay en ese entonces. Vivió entre 1873 y 1963. Él era anarquista, era, bueno, difusor del amor libre, básicamente, pero no solo desde que publicó este libro, sino que era algo que él predicaba en su vida como desde muy joven. Era hijo bastardo y eso tuvo mucha influencia también en su concepción de los vínculos y de la figura materna y el rol de las mujeres. Y bueno, partiendo de esa base, él, siendo ya una personalidad rara y teniendo toda esta bajada de amor libre, en 1901 se casó, que fue como para el pueblo de Montevideo algo muy raro. Y al año siguiente volvió de un viaje y encontró a su esposa, que se llamaba Berta Bandinelli, con otro hombre directamente en la cama. Así que fue como, de repente se le puso en jaque todo eso que él venía predicando. Fue como, bueno, ¿qué pasó? De la teoría a la práctica hay un abismo. Obviamente en Montevideo lo empezaron como a burlar de todas las maneras posibles. Y él, bueno, su revancha, no para con su mujer, sino para con la sociedad tan conservadora, fue escribir este libro, que en principio fue una especie... Está compuesto por 3 falsas entrevistas que él se hace al mismo, pero que trata de hacer que, bueno, es alguien, la persona que se las está haciendo. La primera de estas falsas entrevistas salió en un diario anarquista y, bueno, tuvo mucho éxito y por eso después escribió las otras 2. El libro salió un año después de esta infidelidad, en 1902, y bueno, también lo que hay que rescatar es que a mí me pareció muy sorprendente, es que en ese momento los maridos que encontraban a sus esposas siéndoles infieles podían matarlos, o sea, estaban amparados por la ley. ¿A matar al amante? A matar al amante y a la esposa, a ambos. Okay. Era como, bueno, la ley te ampara. Quiero decir, hoy no estamos tan lejos en términos prácticos porque la realidad es que la condena social y un montón o sea, sucede y la persona que lo hace tampoco es condenada efectivamente y en el momento, pero bueno, ya suena muy raro que haya un amparo legal. Bueno, y con todo este marco, que es muy importante esto, antes de empezar a leerlo, bueno, estamos en 1902, porque ¿qué pasa? Como es un tipo el que escribe, suena raro, porque empezás a leerlo
Y a la luz de hoy es como, listo, este es el feminista aliado que me viene a decir acá cómo tengo que vivir el amor. Y es como, bueno, bajemos 4 cambios, 1902, un poco de contexto. Bueno, básicamente lo que hace es, en estas 3 partes que tiene, las primeras 2... es bien un manifiesto sobre el amor libre, donde él se encarga como de desarticular todos los sentidos comunes que nos rigen hasta el día de hoy, desde los roles de género hasta, bueno, por qué las relaciones sentimentales y sexuales se construyen como las construimos, siempre muy haciendo mucho hincapié en las libertades de la mujer y haciendo como un espejo de las libertades del hombre en ese entonces, como para dejar en evidencia de forma más grosera esa grieta. La primera entrevista, en lo que respecta a escritura, es como más cerrada, es barroca, o sea, es como muy de un estilo medio como cargado. Después las otras 2, que las escribió más tarde, como les dije antes, son de una lectura un poco más llana, pero bueno, sí, de principio del siglo pasado. Así que es un poco, también hay un cierto extrañamiento al acercarse a esa lectura. Dice, o sea, habla mucho sobre esto, sobre el rol de la mujer y por qué la mujer tiene que ser dueña de su cuerpo, y también cómo llegamos a donde estamos. Hace como un repaso histórico desde los griegos a cómo influyó el cristianismo en las concepciones que tenemos hoy de todo, del mundo, específicamente en lo que refiere a las relaciones amorosas, y también cómo influyó eso en la literatura, cómo se fue reflejando en los distintos periodos de la historia. En estas primeras 2 partes rescaté un fragmento que me parece que es el más representativo, en el que dice: si quiere ser la amorosa, ¿estamos autorizados a negárselo? ¿En nombre de qué principio moral libre confiscaremos la autonomía de su persona, la propiedad de su carne, la expansión gozosa de su vitalidad? ¿En nombre de qué redención la cubriremos de ultrajes, la asesinaremos, en fin, si se rehúsa a dar su fidelidad en tributo a las sociedades, si niega el concurso de su pasivismo abnegado a la obra de la reproducción que pesa sobre ella como una injusticia innata? Bueno, básicamente esto. Habla también, es muy gracioso pensarlo porque él se hace las preguntas que quiere responder, entonces pregunta... conveniencia, digamos. Claro. También. Otro capítulo es cómo se retrata a él mismo, como, bueno, y Roberto estaba fumando un habano y tomando un whisky de una forma muy elegante. Es como, bueno, vos estás escribiendo sobre vos, es raro. Pero se hace preguntas, por ejemplo, sobre cómo se llevaría el amor libre con la maternidad, y encarna muy bien, en cierto modo, el personaje de la otra persona que le pregunta esto de una manera genuina, en teoría. Y bueno, habla de esto, ¿no? De cómo también la maternidad no deja de ser un constructo para tratar de someter a la mujer al pacto del matrimonio, que no deja de ser un pacto burgués. Claro. Y siempre habla mucho en estos términos de burguesía frente a la anarquía, que era la que él predicaba. En el tercer apartado lo que hace es narra toda la reconciliación con Berta. Y bueno, ahora es donde entramos como en un terreno un poco más como conflictivo. Porque lo que pasa durante todo el texto es que vos podés leer esta buena intención que él tenía, por así decirlo. O sea, en la teoría, digamos. O sea, sí, la teoría. Berta, digamos. Pero también se cuelan, obviamente, cosas muy machistas. Entonces te genera mucha contradicción leerlo, porque es como, sí, está re bien lo que dice, pero a la vez dice que ella lo engañó porque ella era su discípula y él es su maestro, y esto lo repite todo el tiempo en estos términos de yo soy su maestro, como la canción, ella es mi discípula, y entonces es como... Relación de poder, básicamente. Relación de poder, y también muchas cosas, mucho de la manera de referir, pero creo que también esto deja a la luz la contradicción propia, de decir, bueno, o sea, predico esto, pero a la vez siento esto, y a la vez, bueno, el machismo propio, que en ese momento debe haber sido mucho más exorbitante que ahora. Claro. Bueno, ¿qué más les iba a contar? Entonces, esa parte en la que ella toma voz, en el tercer apartado,
creo que la contradicción queda más descubierta que nunca, porque si bien a ella le hace decir cosas como por ejemplo, para mí los hombres son unas rameras, siento necesidad de burlarme de ellos, de hacerles mal. A ti te sigo infiel por gusto de hacerte daño, de pincharte. ¿Eso me vendrá desde las cavernas? Y esto en relación con otro fragmento en el que dice, no nos asombremos de que las mujeres libres todavía engañen, es la herencia de las abuelas oprimidas. Entonces es como, bueno, te reconozco tus libertades, pero a la vez es como una venganza, o sea, no es genuino, no, te tenés que hacer cargo de tu cuerpo, vos sos dueña de tu cuerpo, pero hay cierta molestia en eso. Pero bueno, yo creo que es muy interesante verlo porque queda como la contradicción propia que creo que llega hasta nuestros días, entre el discurso y después lo que se siente, obvio que en otros términos, ¿no? Pero bueno, es una linda lectura, y sobre todo para entender que si hace 100 años o más de 100 años se estaban cuestionando estas cosas que ya, o sea, hace 100 años se sabía que era un constructo cristiano y de un montón de fuerzas históricas que fueron haciendo que hoy entendamos que los vínculos son así. A la luz de hoy me parece que está bueno para entender que, bueno, todas esas dudas o esas inseguridades o formas de repensar que estamos teniendo y que está como muy a la luz ahora son más que válidas, y lo importante es hablarlo y es esto, o sea, que se hable y leer y entender algo más, más que dejarlo, de situarlo como algo muy de moda, por así decirlo. ¿Algo más joven? Sí, hay una cita que me gustó mucho, que quiero cerrar con esto, si se puede. Sí, para que sí. Día vendrá en que, domado el atavismo sentimental, las mujeres puedan ser libres sin que nosotros seamos infelices. La anarquía nos hará griegos. Arrancados de la educación cristiana, nos acostumbraremos a mirar en el amor una cosa fugaz, como todo lo que vive. Presente. La voz del ex Olimpo. AMARC Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia. Las nuevas normas y resoluciones decretadas por el Gobierno Nacional le otorgan el control sobre la regulación del espectro radioeléctrico a través del Ente Nacional de Comunicaciones, propiciando aún más la concentración de la propiedad de los medios. Fomentar la diversidad y el pluralismo son obligaciones del Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos a la libertad de expresión, información y opinión de la sociedad. A más de un año de los decretos presidenciales, seguimos exigiendo que se respete el 33% de reserva del espacio para entidades sin fines de lucro que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Elaboración del plan técnico para regularizar el espectro radioeléctrico. Apertura de concursos y otorgamiento de licencias para todos los medios comunitarios. La comunicación es un derecho, no un negocio. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. De cada 2 niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso, pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Prohibido girar a la derecha. Los humildes se comieron a los nobles. Para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza. Si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas les salga lo de Zapata. Radio Presente. Acá vuelve a volver
Este bolichón donde podés mover las caderas para arriba, para abajo y para la izquierda, porque para la derecha nunca jamás. Porque si queremos bailar sin preocupaciones, la derecha nunca es opción. La semana arrancó con el baile de Kicillof, porque no solo ganó por amplia diferencia que sabíamos hasta este lunes, sino que ganó con el 52%. ¿Con qué cara nos va a mirar Vidal para pedirnos su voto? Hablando de Vidal, se quería intentar despegar del yunque de Macri, pero el Presi lo primero que hace es ir y sacarle a su ministro de Economía. Si queda alguna duda de que son lo mismo, Hernán Lacunza es el nuevo ministro de Hacienda. Agárrense bien fuerte porque vienen tormentas de frente. Esas tormentas que tanto decía Mauricio, las primaverales, esas mismas, no solo más fuertes que las del año pasado, sino que ahora se adelantaron y las agarró Carrió, que en el Centro Cultural Kirchner habló de su electorado duro, los que vacacionan en el verano europeo y los que están esquiando. ¿Dónde escuché esa palabra este fin de semana? Ah, claro, Hernán Lacunza, flamante ministro de Hacienda, como no tenía nada para hacer, se fue unos días a Villa Langostura. Si el país está fenómeno. No podemos cerrar esta edición sin hacerle una mención especial a Nico Duhovne, quien se fue pero nos dejó 4 millones de nuevos pobres y el préstamo más grande del FMI en su historia. Quien se fue pero ganó 26 millones de pesos solo con la mega devaluación de este año. Quien se fue, pero aumentó su patrimonio en un 80%. Pusiste todo de vos, Nico, salvo el 65% de tu patrimonio y algunas cositas más. Te recordaremos para siempre en las páginas más negras de nuestra historia. Viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. They made a statue of us and put it on a mountain top. Now tourists come and stare at us, blow bubbles with their gum, take photographs of fun, have fun. They'll name a city after us and later say it's all our fault. Then they'll give us a talking to, 'cause they've got years of experience
den of thieves. It's contagious, and it's contagious. It's contagious, it's contagious. They made a statue of us. They made a statue of us. The tourists come and stare at us. The sculptors marvel since regards. They made a statue of us. They made a statue of us. Our noses have begun to rust. Den of thieves, rummaging for answers in the pages. Den of thieves is contagious, then it's contagious. It's contagious, it's contagious. Bueno, me llamo Keila Esteves, soy de Cuba, pero lo fundamental no es quién es Santiago Maldonado. Yo creo que lo fundamental es que no haya más Santiago Maldonado y que cada uno de los luchadores, cada una de las personas que protestan, que defienden sus causas, no sean asesinadas, no sean secuestradas, no aparezcan en ningún arroyo tirados al cabo de los años, que ninguna familia más sufra. Santiago Maldonado tiene que ser cada uno de nosotros en nuestras luchas y en nuestros días. Santiago presente. Hola, soy Omar y a mí me gusta juntarme con mis amigos, charlar, jugar al truco, tranqui. Y no sé, cualquier cosa creo. Unas milanesas a caballo con papa frita, es la que va. Una víctima más de violencia institucional. Omar Carrasco. Las personas que lo tendrían que haber cuidado, los que tendrían que haber protegido, lo mataron. Ellos también creían que no les iba a pasar. La mayor cantidad de muertes como consecuencia del aparato represivo la sufren los jóvenes entre 15 y 25 años, representando el 50% de los casos. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. El Olimpo fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar, a cargo del Batallón 601, bajo la órbita del primer cuerpo del ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas, formadas por Ejército, Policía Federal, Policía Bonaerense, Gendarmería y Servicio Penitenciario. Emplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, y hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. 500 personas estuvieron detenidas.
partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria. Acá volvimos al aire de Universo Paralelo para ir charlando un poquito sobre lo que ha pasado esta semana, la economía, que tanto hablamos de economía, de suba del dólar, de baja del dólar, de suba del dólar, de suba del dólar, de suba del dólar. Entonces, para esto tenemos una comunicación telefónica con Candelaria Boto, que es economista UBA, que es redactora en Filonews y es parte de Economía Feminita. Candelaria, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bien, para arrancar, ¿por qué hubo a principios de la semana pasada una suba del dólar y qué no se hizo para que no suba? Bueno, en realidad, si buscamos el origen del cimbronazo del lunes, empezó en la noche del domingo. Ya en la noche del domingo, después del resultado de las PASO, y sobre todo en la madrugada del lunes, los bancos, las bancas de inversión que operan 24 horas ya tenían como un salto en la cotización de la divisa. Por ende, ya el lunes se sabía que iba a empezar el mercado cambiario con muchas presiones, y en ese sentido sorprendió, si se quiere, la ausencia del Banco Central en las primeras 2 horas del día. 2 horas donde fueron fundamentales porque el dólar llegó a 65 pesos de cotización, entonces esa volatilidad tan alta generó mucho pánico. Bien. Y a partir de ahí, el Banco Central, ¿qué es lo que realizó para que un poquito se estabilizara en 63? Fue el pico ahí. ¿qué es lo pico que llegó a 65 pesos en la cotización, pero el día terminó cerrando en 58 más o menos. Bien, ¿qué es lo que pasó en ese momento que intervino el Banco Central, supongo? ¿Qué es lo que hizo para que bajara un poco? Bueno, el Banco Central lo primero que hizo fue subir la tasa de interés de las LELIQ. Recordemos que todos los días el Banco Central licita estas letras de liquidez, estas letras de deuda del Banco Central, y subió el 10% de la tasa de interés, ¿no? Llegó casi el 75%. Claro. Y en paralelo también salió a intervenir, a vender dólares en el mercado como para fortalecer un poco la oferta y poner un precio de referencia, porque lo que pasaba el lunes es que en las primeras horas de la jornada no había ningún precio de referencia. Claro. Entonces salió el Banco Central a vender a un poco más de 55 y ahí se ancló, si se quiere, la expectativa de cuándo era que iba a estar. Claro, ese tiempo que no estuvo, el banco interviniendo, por así decirlo. Sí, fue bastante sorprendente porque el Banco Central tenía las herramientas necesarias para intervenir. Claro. Las medidas que tomó el gobierno a fines de la semana pasada con respecto al descuento del IVA en los productos, esta canasta primaria, ¿puede tener una incidencia real en el precio, final de góndola que vamos todos nosotros a buscar? ¿A quién se le reduce esos gastos reales? Bueno, es medio difícil medir la incidencia porque por un lado vamos a tener un shock inflacionario que tiene que ver con estos saltos en el tipo de cambio en la última semana. Claro. Y en la reacomodación de precios precautoria, porque venimos ya de un año largo de crisis, entonces nadie quiere perder y todo el mundo reacomoda precios al alza. Entonces hay que ver primero cómo afecta eso y segundo que por más que vos saques el IVA, ya sea de 10,5 o de 21% a cero, no quiere decir que se traduzca perfectamente a los precios, claro, porque también los comerciantes van a,
van a comerse una parte de eso. Claro, o sea, es muy difícil que haya una baja real porque esto viene desde hace tiempo, no es que a partir del lunes que explotó todo, digamos, o sea, siguió explotando todo, pues se empezó a caer el país, no, sino que viene de un arrastre brutal de la economía. Sí, este es un nuevo capítulo, digo, una profundización de la crisis, pero no es que empezó el lunes, sino que viene desde mucho antes. Digo, esta es la tercera corrida cambiaria en el gobierno de Cambiemos y las dos fueron el año pasado. Entonces, digo, es una faceta más donde cada vez hay menos herramientas del Banco Central y de la política monetaria, pero no es algo que se empezó el lunes, digamos. Claro. Hoy los bancos no operaron, puede ser. Duhovne se fue el sábado del gobierno, o sea, renunció, ¿y qué es lo que se espera para mañana? Bueno, digo, hoy los mercados en Argentina no funcionaron, pero sí hubo movimiento en Wall Street con las acciones argentinas y demás, con una caída en las acciones argentinas, y también este cambio de ministro, digo, genera ciertas expectativas. Mañana se supone que va a haber anuncios antes de que abran los mercados. Digo, la CUNSA va a firmar a las 8:30 de la mañana, así que se supone que va a hacer anuncios sobre la política económica después de eso, y en base a eso, bueno, veremos qué generan, pero por ahora se maneja bastante incertidumbre, creo que lo vamos a saber mejor mañana. Bien. Esperando que el gobierno de Macri termine y asuma el de Alberto, que es la principal oposición hoy, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta poder estabilizar todo? O sea, si hay algún pronóstico, obviamente, y podamos volver a estar tranquilos de salir a comer un fin de semana, y lo hablo desde mi clase media, digamos, de poder salir a comer un fin de semana o poder irme de vacaciones tranquilos. ¿Cuánto tiempo puede tardar en estabilizarse todo? No, digo, creo que hay que hablar por fases. Digo, estamos en un momento de mucha volatilidad financiera y digo, si bien se estabilizó el tipo de cambio en los últimos 2 días de la semana pasada, todavía falta. Entonces, digo, primero hay que ir hablando en términos de fases, porque la realidad es que hay una inestabilidad y una volatilidad tan grande en este momento que es difícil hacer pronósticos incluso de acá a octubre. Claro. Entonces, digo, hay que entender el estado de vulnerabilidad en el que está la economía argentina, que está casi completamente endeudada, que tiene los peores calificaciones en el mercado internacional, que tiene una inflación histórica por segundo año consecutivo, caída del Producto Bruto, digo, un montón de cuestiones que hacen que la situación actual sea muy complicada. Entonces es más el accionar sobre el paso a paso que la proyección de que cuando va a volver a estar todo bastante más calmo. Falta mucho para eso. Sí, lo suponía. Sí. Se habla demasiado del riesgo país y todo, o sea, yo lo leo, lo puedo llegar a entender un poquito, pero para más o menos tener una conciencia real de lo que es el riesgo país, y mientras más alto peor es, o sea, ¿qué es lo que es el riesgo país y qué es lo que hace que sube o baje todo? Bueno, el riesgo país es un indicador que usan los mercados para ver el estado de vulnerabilidad de tu economía. Digo, lo calcula JP Morgan y es una suerte de calificación, como si se quiere mide un poco a qué tasa de interés se le va a prestar a un país o no, en base a cuántas dudas tenga o no de que ese país entre en default. O sea, cuántas dudas tengo de que ese país pueda hacerse cargo de los compromisos de deuda que tiene. Si sube, quiere decir que vos tenés cada vez más cerrada la puerta al financiamiento, y ese es un problema para Argentina actualmente. Pero bueno, habla también de una decisión de una política económica que sea consistente y que pueda traer más seguridad hacia los mercados. La realidad es que tampoco el contexto internacional en el cual está Argentina hoy en día no es el mejor, digo, en el marco de la guerra entre Estados Unidos y China. Bien. Perfecto, Candelaria, muchas gracias por tu comunicación, por haberte tomado los minutos para contarnos un poquito de lo que es la Argentina hoy y de lo que puede ser mañana también. No, por favor, espero dar mejores noticias la próxima vez. Pero buenas noches, muchas gracias. Chao, hasta luego. Ahí pasaba Candelaria Boto, que es economista UBA, redactora de Filonews y es parte de Economía Feminista, para contarnos un poquito de todo lo que pasó la semana pasada, lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. Vamos a el último tema de la noche, que se llama O Leaozinho, de Caetano Veloso. Y vamos. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol.
Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Radio Presente. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente, que la gorra no te zarpe. Si te llevan detenido por averiguación de identidad o antecedentes, como máximo a las 12 horas te tienen que dejar en libertad. 12 horas, libertad. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer. Imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado y que tus instituciones no cumplen con sus fines y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. ¿Qué tal si voy a buscarla disfrazado de dinero? Dinero. Y los dos juntos huimos de mí. Radio Presente. Yo no soy de aquí. Y volvimos al último pisito de Universo Paralelo volvimos para despedirnos, para cerrar el programa, el tercer programa de Universo Paralelo con una frase de don José de San Martín. Y decía que un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros que ya no volverán a ser esclavos. Empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos
vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.